Ya, ¿qué tal con todos los que estén viendo el video? La presente voy a hablar del curso de presupuestos y programación de obra que se ha avanzado hasta ahora. El presente trabajo tiene como finalidad demostrar los conocimientos ya adquiridos en estos primeros meses de este ciclo del curso, con el curso de presupuestos y programación de obra. Me presento, soy el alumno del curso de presupuestos con Dorín Monzón Bruno. El docente a cargo del curso es el ingeniero Manuel Nervi Laura, es del ciclo 8 y grupo 1. Vamos a empezar con lo primero del curso que ya se ha mencionado, que es el expediente técnico. ¿Por quién es elaborado? Por especialistas, profesionales y técnicos que estén a cargo. Este expediente técnico son documentos que van a ser indispensables. ¿Por qué está compuesto este expediente técnico? Por los metrados, es algo esencial para calcular un presupuesto o los costos, que van a ser expresiones cuantificadas de las partidas trabajadas al momento de construir. Los valores referenciales y presupuesto de obra, vamos a referirnos a los costos de ejecución. Y también vamos a tener que un análisis de precios unitarios. Vamos a analizar cada partida para tener una estimación. Un cronograma, vamos a requerir también el cronograma de ejecución en el expediente para tener los tiempos parciales de cada actividad, o sea, cuánto tiempo va a durar la excavación y esas partidas. Y también el tiempo total de la ejecución de obra, por cuánto tiempo va a durar nuestra obra, nuestra construcción, por ejemplo, la edificación de una casa, cuánto tiempo nos hay que demorar, 90 días, 120, ya vamos a estimar dependiendo de las dimensiones también de nuestra actividad. Y la fórmula polinómica, esto nos va a servir para actualizar el presupuesto de obra. Ya sabemos que, por ejemplo, sacar un presupuesto ahora no va a ser lo mismo que construirlo para el año siguiente, no va a tener el mismo precio porque usualmente hay inflación en los insumos. Algunas veces actualmente ya es más conocido que se requieren unos estudios adicionales a este expediente que usualmente son los estudios de suelos, los estudios geológicos y estudios de impacto ambiental. Este último estudio de impacto ambiental, por ejemplo, en construcciones grandes, tenemos que ver en cómo afecta la construcción que vas a tener, cómo estaba antes, el durante la construcción y cómo va a estar el ambiente después de la construcción. Y vemos algunos casos que después de que deja de operar la construcción, por ejemplo, que ya sean que en funcionamiento tenga un tiempo de vida esas construcciones y cuando va a dejar de operar, qué impacto ambiental va a tener. Ya, la memoria descriptiva de un expediente va a ser el documento que va a expresar la descripción de los datos más importantes. O sea, vamos a describir en esa memoria descriptiva el proyecto en sí mismo para entender de qué se trata. Vamos a tratar de alcanzar los trabajos que se van a realizar. En esta memoria descriptiva tenemos que tener en cuenta las generalidades, tiene que entrar el nombre del proyecto, el dueño, el propietario, qué objetivo tiene ese proyecto, ya sea una vivienda, albergar personas u otro, dependiendo de la obra, el análisis del proyecto y la ubicación del proyecto. En el análisis del proyecto vamos a tener en cuenta que si es viable en caso de que sea otros tipos de construcciones. Ya, la memoria de cálculo. Una memoria de cálculo va a describir el documento más que todo, como ya he mencionado, y vamos a tener que determinar el cálculo de la estructura u obra, la dimensión de cada elemento, zapata, columna y este mismo. Vamos a realizar los cálculos que más refiere el tema de ingeniería, el de cómo se va a comportar nuestra estructura. La memoria de cálculo estructural tiene como la principal función verificar la información, verificar los cálculos que se han utilizado al momento de diseñar y también nos sirve para calcular un coste aproximado, ya que se refiere que es una estimación de lo más cerca a lo que es realmente. Y vamos a destacar que la memoria de cálculo es un requisito indispensable para obtener los permisos para cualquier tipo de construcción, ya que acá nos vamos a referir a cada elemento. Ya, ¿qué debe contener? Para elaborar una memoria de cálculo se debe realizar por una persona que ya tenga una capacitación técnica, que sepa lo que está haciendo.
que también tenga una formación especializada para que éste sea realizado adecuadamente. Por lo general, la mayoría de su contenido varía, dependiendo de cada país, pero en la gran mayoría van a tener los datos generales de la estructura, la descripción de la estructura, la descripción de los materiales, el diseño estructural y la presentación de resultados y conclusiones. Debemos tener en cuenta que estos se apegan a los requerimientos mínimos de cada reglamento de cada país. Ya, otra parte que tiene nuestro expediente van a ser los planos, van a ser la presentación gráfica mediante dibujos de la obra que vamos a ejecutar. Va a tener subdimensiones, distribuciones y distintos componentes que los van a integrar. Por ejemplo, en caso de técnicos contratistas y personas que del proyecto, van a comprender de qué se trata el proyecto al ver estos planos, ya que vamos a tener una idea de cómo se va a distribuir, qué dimensiones va a tener, qué cosas va a incluir esto en nuestra construcción. Por ejemplo, el artículo 7 de la norma general de Reglamento Nacional de Edificaciones nos refiere al tema de arquitectura. El plan de arquitectura va a haber el plano de localización y ubicación, plan de distribuciones por niveles, estos son los pisos que vamos a tener en nuestra edificación, y los planos de corte por eje para tener una vista de costado. En el artículo 12 de la norma del G020 nos se refiere a las estructuras que vamos a tener igual, plano de elevaciones, cuánto va a tener de altura, el plano de armadura para ver las columnas, las vigas y esas cosas, y planos de columnas y placas, esto es más que todo para ver el diseño sismo resistente que va a tener su estructura, plano de vigas y detalles. Ya. Pasamos para tener una idea de un presupuesto y el costo que va a tener nuestra obra, tenemos que tener en cuenta que es esencial. Sí o sí tenemos que tener los metrados. Y los metrados, como ya se ha aprendido antes con el ingeniero, que son parte de las obras provisionales. O estas obras provisionales empiezan la limpieza del terreno, empiezan la limpieza, los trabajos preliminares, seguridad y salud. Esos trabajos preliminares va a ser esas cositas que necesitamos hacer antes de empezar la obra. Por ejemplo, construir un cuarto donde va a estar el residente, o dependiendo del tipo de obra, la seguridad. Tenemos que tener en cuenta que las personas naturales no pueden ingresar a nuestra obra porque tienen el riesgo de sufrir algún tipo de accidente, y las personas que trabajan dentro de la obra necesitan el equipo de seguridad, el casco, zapatos, chaleco y dependiendo si trabajan a altura, los arneses y esas cosas. El tema de salud. En caso de que ocurriese un accidente, necesitamos, por ejemplo, tener una medida para una atención primaria a la persona que accidentó. En los metrados vamos a trabajarlo por la parte de estructura, como ya mencionamos, zapata, columnas, vigas, cimientos corridos y esas cosas. El tema de arquitectura, aquí ya vamos a entrar un poco más a detalle de elementos y esas cosas que va a tener nuestra estructura. Y en tema de instalaciones, ya casi al final, que se trabaja las instalaciones sanitarias de dónde va a ir el baño, las salidas de agua, en instalaciones eléctricas y mecánicas, el tipo de luz, dónde va a ir el cableado y esas cosas. Instalaciones de comunicaciones que actualmente se trabaja con los cables e internet, porque si nos damos cuenta, algunas paredes no permiten bien la entrada de señal y esas cosas. Instalaciones de gas que usualmente ya no vemos mucho por acá, pero por el norte se ve que tuberías de gas directos instalan a la cocina y simplemente se conecta y listo. Pero tenemos que tener en cuenta que eso tiene sus propias tuberías, su propio sistema. Ya, un ejemplo del formato de metrado de arquitectura, como podemos ver, empieza con partidas. Por ejemplo, la norma nos dice que el OE 3.0 es arquitectura. El OE 3.1 va a trabajar muros y tabiquerías de albañilería. En estos metrados vamos a entrar al detalle de que cuántos ladrillos van a entrar, dependiendo de la fórmula que utilicemos. También si vamos a tener barandas y parapetos, como se observa en el OE 3.1.13.
Por ejemplo, en el OE 3.2, revoques y revestimientos, en ese ya tarrajeo, la pintura que va a entrar y esas cosas. Tenemos que tener en cuenta que el reglamento también nos indica en qué unidades se va a trabajar. Por ejemplo, los muros vamos a trabajar en metros cuadrados, en un área de cuánto va a cubrir esos ladrillos. Y por ejemplo, también en concreto vamos a trabajar en metros cúbicos, que ya sería volumen del concreto que vamos a trabajar. Dejando de lado, vamos a empezar a mencionar ya el cronograma de obra. Y como sabemos, ya hemos estimado un tiempo que va a durar nuestra obra. Vamos a organizar el cronograma. Va a ser el documento que va a establecer la programación, los tiempos parciales que van a permitir calcular el tiempo de ejecución total de nuestra obra. Tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Lluvias, tiempos de lluvias, por ejemplo, algunos trabajos no se pueden realizar si hay unas lluvias. Las condiciones climáticas y adversas, por ejemplo, el frío, no van a permitir que fragüe bien una vez vaciamos el cemento y esas cosas. Y las dificultades de acceso a ciertas áreas. Por ejemplo, no vamos a construir la parte de enfrente y cómo accederíamos a la parte del fondo. Tenemos que tener en cuenta esas cositas. Por ejemplo, el diagrama de Gantt nos observa, disculpen la calidad de la imagen, pero por ejemplo vas a tener las tareas principales, las tareas secundarias y así, y vamos a tener, por ejemplo, la limpieza. Empezamos con la limpieza, entre la primera semana, segunda semana se va a realizar esos trabajos. Y lo vamos a separar por semanas y vamos a marcar si se inicia acá, se termina acá, el encofrado, el vaciado, parte por parte. Nos vamos a ir viendo que se empiezan por los cimientos, se van a elevar los muros, si es en albañilería confinada o si es pórtico, simplemente se van a levantar las columnas y esas cosas. El diagrama de PERT es la técnica que se va a centrar en establecer las relaciones de cada actividad. Por ejemplo, no podemos construir una columna sin haber construido sus cimientos. Depende, por ejemplo, las columnas dependen de lo que ya mencioné. Y por ejemplo, el CPM encuentra los caminos críticos y cuellos de botellas del proyecto que se van a apoyar. Por ejemplo, los caminos críticos van a ser las obras esenciales. Por ejemplo, algunas cosas como la vereda, que es una obra, digamos, adicional, más a mi parecer, que no va a afectar, por ejemplo, que lo hagas al final o al inicio. No es algo que jale, por ejemplo, como ya lo mencioné, el de columnas y cimientos. El cronograma y valorización. Acá vamos a tener un cronograma y cómo se valoriza. Por ejemplo, en obras provisionales vamos a tener un valor referencial en la movilización y desmovilización de equipos y herramientas. Eso es el principio y al final. Y vamos a estimar un costo parcial y vamos a ir sumando. Por ejemplo, el trace replanteado, cuánto nos va a salir, la operación de mantenimiento, la identificación de la obra y esas cosas. También en muchas obras requieren el cartel que vamos a tener que colocarlo como una partida y el costo parcial que nos está saliendo. Y en los días, en el día calendario que se va a realizar. Por ejemplo, acá se trabaja en 15, 30 y 45 días con un promedio de 2 semanas que por ejemplo, como ya lo mencioné, la herramienta de movilización va a ser en la primera semana en 2.872. La instalación provisional nos va a salir 1.500 según este ejemplo. La fórmula polinómica. La fórmula polinómica nos va a permitir estimar el costo. Vamos a trabajar con coeficientes de incidencia, vamos a trabajar con índices de precios a la fecha reajustados, los precios de la fecha referenciales y como se observa. Y ya un poco más apegándonos al cálculo de un costo para estimar un presupuesto, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto es una estimación de cuánto nos va a costar el proyecto o cuánto nos va a costar construir esto. Nos va a detallar costos asociados a cada partida y es esencial saber que los elementos deben incluir cómo se ha calculado, diferenciar nuestros precios de otros. Los valores más esenciales serán las dimensiones de nuestra obra, los materiales que se van a utilizar y el tiempo que se va a realizar el trabajo. La estimación de costos de materiales va a ser, por ejemplo, materiales, mano de obra, el equipo que se va a emplear, el plazo de ejecución,
Los gastos, los imprevistos, usualmente se expresan como un porcentaje en el costo de la obra, que los gastos de ingeniería, administración del personal, por ejemplo, es la administración del personal de los que van a estar a cargo. Los tipos de costos, tenemos dos tipos, directos e indirectos. En costos directos tenemos mano de obra, materiales y equipos y herramientas. Y en costos indirectos, gastos generales y utilidad. En administración directa tenemos que tener en cuenta que en esos gastos generales el IGB va a incluir en los materiales, pero en administración por contrata tenemos que tener, va a entrar en gastos generales el IGB y en gastos esto por contrata la utilidad va a ser la ganancia que va a tener estos contratistas al momento de postular en la mayoría de los casos a un concurso. Los parámetros para calcular la mano de obra. Por ejemplo, acá tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con costo hora hombre y el rendimiento de este. Si vemos, acá vemos que hay tres categorías, operario, oficial y peón. La remuneración básica, bonificaciones, leyes y beneficios y bonificación por movilidad. Y por ejemplo, el overall. El estimado por día va a ser 209 en operario, oficial 164, peón 148. Pero vamos a trabajar por hora. Así es que, por ejemplo, un costo por hora del operario va a ser 26.15, el costo por hora de un oficial va a ser 20.57 y del peón 18.60. Esto es importante ya que nos va a servir para calcular cuánto nos va a salir. Tenemos que tener en cuenta que el aporte unitario en mano de obra está sujeto a rendimiento, como ya mencioné antes. El número de obreros, cuántos obreros vamos a trabajar, la jornada laboral, que usualmente son 8 horas, y el rendimiento. El rendimiento va a depender, por ejemplo, de las condiciones geográficas, si es altura, si es costa, la capacidad física de la persona. Sabemos que no todos tienen la misma resistencia. La habilidad natural, a lo que llamamos talento, por ejemplo, en acabados, este es bastante pedido, ya que no todas las personas tienen la misma destreza o habilidad, el talento de trabajar uniformemente. La edad te influye bastante. Sabemos que una persona joven y una adulta no trabajan de la misma manera, así como también va a influir la habilidad en el tema de edad. Si la persona ha trabajado bastante en puro vaciado, en puro acabado, va a tener un poco más de habilidad natural y la edad va a dejar de importar un poco. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, al momento de excavaciones, la edad influye bastante. En parámetros para los materiales, el aporte unitario de cuántas cantidades y eso, y el precio. En parámetros de equipo, el costo de la hora de la máquina, cuánto nos está costando por hora, tenemos que estimar, sacar cuentas y cuánto va a rendir. Por ejemplo, la máquina, ya sea pequeña o grande, van a tener distintos rendimientos en este caso. Por ejemplo, para el equipo tenemos un aporte unitario, cuántas máquinas está trabajando, cuántas horas va a trabajar esa máquina y el rendimiento, como ya mencioné, los tamaños. Por ejemplo, en volquetes, acá ya lo vemos por metros cúbicos, cuántos metros cúbicos tiene este volquete. Va a rendir, por ejemplo, no uno pequeño que uno más grande. El análisis de costos unitarios. Acá en el ejemplo trabajado vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, la partida básica, es un ejemplo muy pequeño, en la excavación de zanjas de cimientos de 1 metro de profundidad, nos menciona. El terreno es normal, seco y se va a trabajar con pico y lampa. Acá vamos a tener como cuadrilla o personal que va a trabajar 0.1 capataz y un peón. El rendimiento va a ser de 4.0 metros cúbicos al día. Tenemos que tener en cuenta, como la tabla ya antes mencionada, de cuánto va a salir el costo del operario oficial de peón por hora, la hora hombre. Tenemos en cuenta que no hay capataz en esta tabla y al capataz se lo va a trabajar como operario, porque va a ser el que va a estar a cargo del peón, que va a estar verificando las dimensiones de la excavación, por ejemplo, que se cumpla el 1 metro en caso de que no sea necesario, si 1 metro sea necesario más, va a estar a su criterio. Y el peón quien va a realizar este trabajo. Ya, por ejemplo, en la partida 1.1 ya sabemos, la Capeco nos indica el OE que partida, la descripción del trabajo que se va a realizar, la excavación de zanjas,
Y vamos a tener en cuenta que en mano de obra tenemos al capataz y peón, como ya nos indica según el número de capataz 0.1, el peón 1, la cantidad como la fórmula que ya la mencioné por hora, así cuánto nos va a salir, se estima que el capataz va a ser cantidad 0.2 y el peón 2, al momento de sacar con esos metros cuadrados. Y en equipo, ya nos mencionamos que era pico y lampa, pero vamos a tener en cuenta que se trabaja con tres. Y los costos, los precios. La Capeco nos indica el precio del capataz, como ya lo mencionamos, 26.15, del peón 18.6. Lo multiplicamos la cantidad, el precio, nos va a estimar un parcial. El parcial de capataz nos va a salir 5.23 y el parcial del peón nos va a salir 37.2. El parcial total de mano de obra nos sale 42.43. Esa cantidad de herramientas es el 3%. No nos equivoquemos, trabaja con porcentaje del mano de obra. El precio, ese 42.3 es el parcial total de la mano de obra, multiplicado por el 3%, que es 0.03, nos sale 1.27. Y el costo unitario total por metro cúbico nos va a salir 43.7. Así vamos a tener que trabajar esto partida por partida. Por ejemplo, cuántos ladrillos, la cantidad, nos va a indicar a Capeco mediante ejemplos. El de cómo hay que calcular la cantidad, el precio que vamos a darle. Y en el momento de calcular el equipo es por porcentaje del mano de obra, que con cuánta mano de obra estamos trabajando. Eso sería todo, más que todo lo que hemos aprendido este primer mes o primera semana del ciclo regular con el curso de presupuestos y programación de obras a cargo del ingeniero Nervi. Muchas gracias.